Está hoy con nosotros Raúl Canelo, que es actualmente el decano del Colegio de Abogados de Lima, una institución importante que también ha sufrido algunos problemas en los últimos años, sobre todo porque sus elecciones han sido bastante dramáticas, por no decir escandalosas. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias por la invitación, muy buen análisis y coincido plenamente con él y de eso hablaremos. Sí, bueno, creo que es importante, ¿no?, hablar de institucionalidad. Vamos a hablar sobre el tema de la reforma del sistema de justicia, que creo que es oportuno, sobre todo por lo que está pasando en las últimas semanas, pero creo yo que aquí hay un problema de fondo y es la falta de institucionalidad. Conversábamos antes de iniciar el programa que si algo debería quedarle al ciudadano es que si no tenemos institucionalidad no podemos avanzar, porque no existe confianza, y eso impacta en todos los sectores del país. Sobre todo, por ejemplo, en el económico, ¿no? Si no hay estabilidad, al menos en ese aspecto, no hay quien confíe. Sí, cualquier académico en esta materia, y toma a James Robinson en el libro ¿Por qué fracasan los países?, desde una perspectiva liberal, dice, la prosperidad de los países está justamente en el respeto a un Estado de Derecho. Y cuando hablamos de Estado de Derecho, en el Estado moderno empieza con la división de poderes. Y entonces la división de poderes, la autonomía de poderes, el equilibrio de los poderes, el respeto a la propiedad, por ejemplo, son elementos fundamentales para la seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica implica una seguridad económica. Si los agentes económicos no tienen una seguridad jurídica, no invierten, y por eso menciona la noticia de cómo nos están clasificando. Y esto simplemente es porque efectivamente los personajes políticos están contribuyendo a este grave deterioro institucional del país. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar vigilantes y decir, por lo menos, no se están haciendo las cosas bien. Nosotros no estamos en una línea política, estamos en una línea justamente correcta de lo jurídico, y decir, señores, construyamos el país con respeto a las leyes y a la Constitución. A mí lo que me llama la atención es cómo se van moviendo las cosas, ¿no?, en función a determinados intereses, que existan grupos que, por ejemplo, consigan determinados fallos porque pues así lo necesitan, ¿no?, y que las instituciones hayan perdido esa capacidad de hacer algún tipo de razonamiento mucho más a profundidad, mucho más crítico, entendiendo de que no se puede afectar la línea de otros, ¿no? Jesús, lo que yo estoy viendo es que está funcionando en base a personas, defiendo a tal o a cual, y no estamos defendiendo la institucionalidad, la legalidad. Entonces, claro, si la política está en la inmediatez, llegamos a una politiquería, no estamos haciendo las cosas serias. Ya, pero, a ver, yo decía que eso también depende mucho del ciudadano, ¿no es cierto? Que esto que está pasando también es culpa de nosotros por no tener la capacidad de poder razonar y votar mejor, ¿no? Por personas que tengan al menos la mínima intención de hacer las cosas bien. Sí, claro. Nosotros somos resultado de este ejercicio de la democracia y tenemos los líderes que tenemos porque nosotros mismos los hemos puesto ahí. Alguien decía que tenemos los gobernantes que cada pueblo se merece, ¿no? Claro, pero eso no debería ser así, pues tendríamos que haber avanzado mucho más. Digamos que política, teníamos, ¿no?, un país que estaba ciertamente estable, ¿no?, que en los últimos 5 o 6 años se ha visto pues en una situación tan fangosa que no nos está permitiendo ver el real problema, y el real problema, creo yo, finalmente es la clase política, ¿no? Sí, nos perjudicamos todos. Ahora, ¿no? Usted, que es un abogado de hace muchos años, que ahora es decano del Colegio de Abogados, sí sería bueno tener una reflexión en ese aspecto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que deberíamos tal vez cambiar? Y lo digo porque he leído el comunicado del Colegio de Abogados de Lima que se ha emitido en las últimas 24 horas y ha sido muy, muy duro respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional. Antes nadie tocaba, o criticaba tan duramente las resoluciones del Tribunal Constitucional. Hoy la figura ha cambiado y pareciera que el Tribunal Constitucional opera en función, como ya lo habíamos señalado, a determinados intereses. Podría ser. Yo me limito a lo objetivo, a lo que han resuelto, y esa resolución no parece que respeta justamente estos fundamentos de los cuales estamos hablando y esta autonomía de los poderes. Ok.
Entonces, tenemos un problema, ya lo hemos identificado, entonces eso tendría que cambiar, no sé cómo lo vamos a hacer, estamos próximos a una temporada ya preelectoral, ¿no es cierto? Porque termina estamos casi ya llegando a mitad de año y aquí empiezan ya obviamente a perfilarse algunos partidos políticos y algunos candidatos también. Ahora, lo llamativo de todo esto es que las próximas elecciones van a ser igual de desordenadas que las anteriores, entonces uno no va a saber por quién elegir. Digamos, tenemos 40 partidos políticos, por ende tendríamos que tener igual el número de candidatos. Entonces, yo no sé si eso sea bueno en un país donde donde los resultados han sido tan malos en ese contexto, ¿no? Creo que el Colegio de Abogados ha sido un laboratorio. Cuando nos hemos postulado, habían 12 candidatos de distintas vertientes, con distintos puntos de vista, de repente algunos más politizados que otros, etc. Y creo que el resultado ha sido que me han elegido, y que es lo que yo planteaba, simplemente la defensa de la legalidad. Soy un académico, un hombre, digamos, centrado o de centro, como quieran verlo, y eso me da una luz de esperanza, porque este laboratorio social que es el Colegio de Abogados nos está diciendo que la gente está cansada de los extremos, que hay una necesidad de ir hacia una posición moderada, centrada, constructiva. Bueno, eso creo que es interesante, pero eso se ha perdido en el panorama actual, digo. Hay tanto nivel de radicalismo que no nos permite ver, por ejemplo, el justo medio de las cosas para poder entendernos, Justamente, ¿no? Mi lectura, a propósito de este laboratorio que fue el Colegio de Abogados, es que la gente, justamente, los que van a votar, ya están cansados. Claro, la pregunta es quién representa el centro en este país, ¿no? Eso ya los políticos tendrán que ordenarse, ¿no? Pues yo ahora no lo veo, ¿no? Pero Tal vez algunos ensayos por ahí, pero no sé si es que tengan la capacidad de tener esa relación con la población que se busca, porque incluso la población está siendo demasiado draconiana respecto a lo que significa el sistema democrático. Esta semana salió un estudio importantísimo sobre qué tanto valoramos la democracia y los porcentajes siguen siendo muy bajos. Pareciera que la gente quisiera un sistema dictatorial donde las cosas se ordenen en función de lo que diga quien manda en el momento, ¿no? Yo creo que hay una desesperación de los votantes porque no encuentran un liderazgo. Yo creo que hay un problema de liderazgo en el país. Y además hemos llegado a un nivel donde alguien con buena capacidad, con buena voluntad y que quiere postular, tiene que pasar por una suerte de callejón oscuro, de insultos, maltratos y tal. Entonces mucha gente prefiere no participar en la vida política. A ver, cuando decidí ser candidato al decanato, sabía lo que me metía y claro, he pasado por ese callejón oscuro, ¿no? Pero bueno, porque lo decidí. Pero mucha gente prefiere la tranquilidad a participar en una vida política tan fagocitante, ¿no? Que es quemarse, es maltratarse, entonces prefieren la tranquilidad. Claro, bueno, el Colegio de Abogados de Lima, para que el público lo sepa, ha sido una institución que en los últimos años ha tenido ciertos problemas para la elección de sus propios representantes. Han sido desconocidas las elecciones, los candidatos, y ha habido todo un desmadre ahí generalizado. Procesos judiciales entre ellos, un aprovechamiento económico político de la institución, que de por sí es pobre y ahora es más pobre. En fin. Es raro, ¿no? Porque antes el Colegio de Abogados de Lima tenía, digamos, esa institucionalidad, ¿no? Que estaba por encima de otros colegios, ¿no? Sí, claro. Además, recordemos, es un colegio muy antiguo, uno de los más antiguos de América. Y que era respetado y consultado, ¿no? Para determinadas decisiones gubernamentales. Por supuesto, y era el ilustre Colegio de Abogados de Lima, y cuando el Colegio de Abogados daba una palabra jurídica, se respetaba. Ok, bueno, hacíamos todo este contexto político porque creo que es importante, porque la política no está alejada de lo jurídico. Exacto. Lo jurídico tiene que ver con nuestras leyes y cómo las hemos concebido y cómo las estamos interpretando en la actualidad. A ver, este tema, ¿no? Yo les decía a los chicos que trabajan con nosotros aquí en Exitosa, ¿qué tanto le puede interesar a la gente de la Junta Nacional de Justicia? Y es que sí nos debería interesar, porque todos buscamos alcanzar justicia en algún momento, ¿no? Y tendríamos que tener una justicia mucho más transparente, mucho más rápida, ¿no? Que a veces la mayor crítica es que duerme el sueño de los justos, o de los injustos, no lo sé. Pero, a ver, para que el público lo sepa, la Junta Nacional de Justicia es el resultado, ¿no es cierto?, de una reforma del sistema de justicia. Ahora, la pregunta es si es que esto ha servido, ¿no? Bien, a ver,
la Junta Nacional de Justicia, en resumen, sirve para nombrar jueces. Tiene otras funciones adicionales, pero básicamente nombrar los jueces. Claro, siempre el poder político quiere manejar eso. Todos los gobiernos dictatoriales, no dictatoriales, o que pretenden o aspiran a hacerlo, quieren manejar el sistema judicial. Eso es histórico. Pero los mecanismos de nombramiento de jueces son diversos. Pueden ser políticos, pueden ser gremiales, pueden ser encargados los académicos, lo que fuere. Pero tiene que haber un mecanismo. Y ese mecanismo debe respetarse. Porque si voy a cambiar los mecanismos cada vez que me dé la gana, justamente estamos contribuyendo a la inestabilidad. En estos momentos no es que esta sea la mejor Junta Nacional de Justicia. Hace poco se llamaba Consejo de la Magistratura y terminó un escándalo con los cuellos blancos. El problema está en que sea cual sea el sistema, de los cientos que hay en el mundo, que pueden ser buenos, malos o regulares, el que está hay que respetarlo. Y como no les gusta a los personajes que están en esta junta o están protegiendo a alguien, entonces dale que te doy duro a esta junta. Entonces, eso no es así. Ok, entonces entendemos cuáles son los propósitos y los objetivos con los que han nacido la Junta Nacional de Justicia, que aunque imperfecta es necesaria justamente para garantizar el mínimo de transparencia en la elección de jueces y fiscales. Así es. Sin embargo, se entiende de que sobre la Junta Nacional de Justicia existe todo un objetivo político, ¿no es cierto? Y eso viene obviamente del Congreso de la República. Yo digo que en la actualidad tenemos más que nada una especie de gobierno parlamentarista, ¿no? Y no ejecutivo. ¿Por qué? Porque las decisiones que se están tomando como país están partiendo justamente del Congreso. Para empezar, una reforma unilateral de la Constitución a través de modificación de artículos, ¿no? ¿Es cierto? Justamente para generar ellos determinado manto protector, reelección, entre otras cosas más. Lo otro, para generar este nivel de confrontación con otros poderes del Estado, ¿no? Nunca había visto yo, bueno, he visto situaciones muy complejas en el país, ¿no? Durante el gobierno de Montesinos, Fujimori y gobierno, claro, porque eran siameses, ¿no? Cuando el sistema de justicia se pervirtió completamente, ¿no? Con Blancanelia Colán y otros más. Pero después de eso hubo una especie de querer cambiar el sistema de justicia. Funcionó en la medida de lo posible, se combatió la corrupción, pero ahora hemos visto que ha vuelto nuevamente a decrecer, ¿no es cierto? Lo que podría haber mejorado ha terminado peor, ¿no es cierto? Entonces, claro, sí, vayamos nuevamente a la figura del Congreso de la República, porque finalmente de ahí está partiendo todo este cisma, ¿no es cierto?, que está involucrando a un tribunal constitucional que a mi parecer era respetable en su momento, pero que ahora está generando ciertos vicios que yo particularmente no los llego a entender. Sí, a ver. O sí los entiendo, ¿no? Porque sí, hay motivaciones. A ver, partamos del principio. Habían gobiernos absolutos, sobre todo en Europa, los reyes absolutos, tal. Entonces se produce la reacción y viene la división de poderes. Y esto significa que haya un equilibrio. Eso es lo moderno. Eso es lo republicano, la Constitución norteamericana, la Constitución francesa, y justamente eso es el despegue de los países que hoy son potencia. Las repúblicas sudamericanas copiaron ese modelo, pero solo en la letra, porque en la práctica eso no ha sucedido. Hemos tenido gobiernos militaristas, autoritarios, dictaduras en toda Latinoamérica, en el Perú también, y hoy vemos un Congreso avasallador, que se toma atribuciones porque tiene hay una conjunción de ideas y dicen, no, nosotros podemos destituir a fulano, destituir al presidente, podemos destituir a los de la Junta, y entonces se vuelve un superpoder. Que sí están sus capacidades, pero bajo determinado tipo de argumentación que sea sostenible. A ver, yo decía en una entrevista hace poco, o en una conferencia cuando tomé la juramentación al cargo, tenemos 5 presidentes procesados, ninguno condenado. Presunción de inocencia debería haber. Claro. Bueno, y sin embargo, los votaron de la presidencia. Mal, bien, pero los votaron. Entonces, es el único país que es una suerte de hazmerreír, que en los últimos 4 años hemos tenido 5 presidentes. Entonces, eso es inestabilidad jurídica. ¿Y de dónde se origina la inestabilidad? Del Congreso. De la República. Del Congreso. Entonces, el Congreso se ha vuelto un superpoder que avasalla al Ejecutivo, avasalla a cualquier órgano que le da la contra. Si ahora quiere defender a un personaje, hombre o mujer, y la Junta no le conviene, voy contra la Junta. Bueno, para el decano del Colegio de Abogados de Lima, entonces tenemos un Congreso dictatorial. Bueno, es un Congreso que es
se ha convertido en un superpoder que está rompiendo lo que se llama la división de poderes, la autonomía de los poderes, el equilibrio de los poderes, que es la base del Estado de Derecho, lo acabamos de decir. Entonces, eso no puede ser. No puede ser que el Congreso tenga facultades para sacar a todos los presidentes y fíjense, ningún presidente ha sido condenado hasta la fecha. Hasta la fecha. Están ahí procesados, están con arresto domiciliario, están con lo que sea, pero no han sido condenados. Y si alguien no es condenado, se presume la inocencia. Entonces, pero sin embargo los votaron en procesos sumarísimos que ellos mismos inventaron. O sea, el Congreso dijo, yo hago mi proceso. ¿Y cómo lo hizo? Dijo, aquí lo que vamos a utilizar es que tienen un problema de incapacidad moral. Y han utilizado un concepto de incapacidad moral que es ambiguo. A ver, el concepto de incapacidad moral viene desde el derecho romano, pero estaba referido a aquel mandatario que de pronto se volvía vulgarmente loco. Se llamaba el loco furiosi. Entonces, claro, a ver, si Nerón estaba loco, había que sacarlo porque estaba loco, ¿no? Entonces, para eso fue. Y el tema de la incapacidad moral siempre estaba referido a un tema mental. Y así lo entendieron las constituciones latinoamericanas desde el siglo pasado. Pero haciendo una interpretación literal que no corresponde, dijeron, incapacidad moral. Entonces todo es inmoral, pues. Si usted usa esos lentes que le gusta o no me gusta, pero es inmoral. O sea, ¿qué es lo moral? Usted me retrotrae a Roma y en Roma era mucho más sencillo sacarse encima a las autoridades. Bueno, al final, ¿no? Lo envenenan y punto, ¿no? Tenían era lo que sucedía. Otras formas, ¿no? Sí. Al margen de las leyes que fueron creando, ¿no? Los romanos, ¿no? Propios también. No, pero es que el derecho romano resume todo el derecho antiguo y es la base de todo el derecho occidental. Recordemos que el mundo occidental se forma en base al derecho romano, la filosofía griega y el cristianismo. A ver, entonces, a mí me preocupa lo que usted señala, porque claro, o sea, es algo mucho más claro viniendo de quien es usted, que es el decano del Colegio de Abogados de Lima. Repito yo, una institución que era consultada a nivel gubernamental cuando se tomaban decisiones importantes en este país, sobre todo interpretación de la Constitución, que creo que ahí por ese lado también estamos fallando. Hoy la Constitución es cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, el colegio era lo que decía el doctor Aramburu Menchaca, el doctor Raúl Ferrero, que fueron grandes decanos, el celoso guardián de la legalidad. Eso era. Bueno, ok. Entonces, estábamos hablando de la Junta Nacional de Justicia, del Congreso de la República, pero ¿cómo queda el Tribunal Constitucional? Esto que ha pasado esta semana con la Junta Nacional de Justicia, yo la verdad, pues obviamente decía que esto es de locos, ¿no? Porque no puedes estar habilitando, inhabilitando, habilitando, inhabilitando. Y en ese juego no tendría por qué estar el Tribunal Constitucional porque a la larga sus fallos son incuestionables. Se entiende que es la última instancia, ¿no es cierto? Pero yo, claro, oiga, yo voy a tratar de resumir esto porque claro, o sea, a mí me queda como una especie de... Yo sé que hay especialistas en temas de derecho, yo entiendo que cada uno tiene su posición. Hay que decirle al público, ¿no es cierto? Cuando uno asume una defensa, genera una estrategia, y esa estrategia la tiene que defender hasta el final, o sea, eso es parte del derecho, ¿no? Ok, entonces yo soy un simple periodista, trato de entender el contexto, pero sobre todo trato de también ver un poco el fondo, ¿no? Por encima de lo que se presenta. Entonces yo siento que aquí hay motivaciones, que hay un Tribunal Constitucional que ha perdido ciertamente la independencia, porque actúa en función a lo que ¿no? Cree que es positivo, ¿no? para los fines que persigue determinado grupo al que representa. Entonces, yo veo aquí una resolución del Tribunal Constitucional que en la práctica podría ser el invento, ¿no? de una nueva, por ejemplo, acción o medida, ¿no es cierto? Cautelar. Porque esto a la larga parece que fuera una cautelar que se inventó el Tribunal Constitucional, porque su argumento básico, ¿no? Dice, suspender, dice, ¿no? Cuando resuelve los efectos de la resolución 1 de fecha 22 de marzo del 2024 emitida por la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el cuaderno cautelar del expediente tal, dice, ¿no? Hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Congreso de la República. O sea, esto me parece medular para entender que esto realmente es cualquier cosa menos una decisión que tenga las capacidades de razonamiento que ¿no? debería tener un tribunal de garantías constitucionales. Yo quiero decir dos cosas. Hasta, ¿no es cierto? Ya te deja, pues obviamente... Sí. Yo quiero decir dos cosas un poco técnicas, pero lo voy a tratar de decir como profesor que soy también. Se trata de un proceso constitucional de amparo que interponen estos
supuestamente afectados de la Junta Nacional de Justicia. Y ahí obtienen su medida cautelar. Bien, estamos hablando de un proceso constitucional de amparo, ojo, constitucional. Okay. Y entonces el Congreso apela de esa resolución hacia la Corte Suprema, que va a funcionar también dentro de la justicia constitucional. Ojo, el Poder Judicial tiene funciones constitucionales porque, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, es así. Especiales. O sea, estamos en el ámbito constitucional. Y en eso, el propio Congreso dice al tribunal, pero acá hay un problema competencial y díctame una cautelar contra la cautelar. Entonces esto es un despropósito, porque el Tribunal Constitucional, que tiene facultades competenciales, que puede dictar medidas cautelares, es verdad, pero si ya hay una medida cautelar dictada por el órgano judicial que está ejerciendo funciones constitucionales, ojo, o sea, no es función judicial meramente, sino el Poder Judicial más función constitucional. ¿Se da cuenta? Claro, o sea, pero no es puro aparato judicial, es más constitucional. Entonces, si está haciendo una función constitucional y ya dio una medida cautelar, quien tiene que revocar la medida cautelar solo y exclusivamente tiene que ser el órgano judicial constitucional, pero no el Tribunal Constitucional. Y eso habría que sumar. Esa es la gran falla. Y a eso habría que sumarle también que hay un artículo de la Constitución, que es el 139, ¿no?, que le dice claramente a todos los órganos que ejercen justicia que no pueden ir uno contra el otro mientras existe un proceso en desarrollo. Exacto, porque si no mire lo que va a pasar. Si yo no respeto el artículo 139 de la Constitución, que señala expresamente que nadie puede abocarse a causa pendiente ante el órgano jurisdiccional, ni siquiera el propio Tribunal Constitucional, ¿qué va a pasar? Que mañana estos ciudadanos se les va a ocurrir, ¿sabe qué?, hacer una nueva acción de amparo contra esto que acaba de suceder y obtener otra cautelar. Y entonces esto sería la historia sin fin, porque de nuevo el tribunal diría Y es que tienen los argumentos, porque se los está dando el propio Tribunal Constitucional cuando falla, ¿no es cierto?, interrumpiendo o afectando, ¿no es cierto?, la independencia de un poder del Estado que debería tener justamente eso, libertad para poder decir e interpretar las leyes en función a lo que creen que es conveniente. Permítame, por favor, tengo que hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Estamos hablando sobre la reforma de justicia y todo este despelote que se ha venido dando en los últimos días a propósito de la Junta Nacional de Justicia. De fondo también está a ver, ¿no es cierto?, el caso de Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación suspendida, que también está ella, ¿no es cierto?, batallando por ser repuesta, y dos, porque no la inhabiliten, porque esto además responde a un timing. El timing es importante para entender lo que está sucediendo y cómo está actuando el Congreso, el Tribunal Constitucional y otros actores que están alrededor. Pausa y volvemos. Esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde, estamos en Hablemos Claro. Ok, a ver, 8 de la mañana con 33 minutos, estamos en Exitosa en Lima, 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde y estamos en Hablemos Claro de los sábados conversando con Raúl Canelo, que es decano del Colegio de Abogados de Lima. Hay un pronunciamiento bastante fuerte respecto a la defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial tras esta decisión del Tribunal Constitucional, este fallo, ¿no es cierto?, que ha vuelto a suspender... que ha repuesto, ¿no es cierto?, la inhabilitación de 2 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Un tema que para muchos podría no significar nada, sobre todo para el público en general, pero que realmente es medular, porque estamos hablando del respeto a la independencia de las instituciones de este país. Y si algo hemos perdido es institucionalidad, y por eso tenemos estos problemas a nivel internacional que nos están mirando como un Estado prácticamente fallido, ¿no? Entonces, una no república bananera. Claro, exacto, una república bananera, y eso es contraproducente. Mire, ¿por qué cree que las cosas están como están en Haití? Sí, claro, es un claro ejemplo del desborde político de lo que no debe ser, ¿cierto? Ya eso ni siquiera es Estado, no es un propio Estado. Y veamos, es una isla, ¿cierto? Y uno cruza la frontera en esa isla y encontramos República Dominicana, la otra cara de la moneda. Está con un desarrollo perfecto, sus instituciones son serias, se respeta el sistema judicial,
se respeta el sistema congresal, el ejecutivo, hay equilibrio de poderes. Ok, entonces, a ver, no sé cómo se va a resolver esto, pero claramente hay una intencionalidad política. Yo hablaba del caso de Patricia Benavides, estaba próximo a ser votado por la Junta Nacional de Justicia a su destitución. Sin embargo, esto ha generado una especie de vacío, ¿no? De vacío de poder y decisión dentro de la Junta Nacional de Justicia, porque a suspender a Aldo Vázquez y a Inés Tello lo que está generando es una falta de quórum dentro de la propia institución. Exacto, porque los dos suplentes que eventualmente, supongamos que esta suspensión se da y entran los suplentes, pero los suplentes han dicho que no van a entrar, no quieren, listo. Claro, porque hay esta Ya no hay situación quórum. de este albur, ¿no? De saber qué va a pasar más adelante. Y la situación de la señora Patricia Benavides se había complicado tremendamente con los aspirantes, las declaraciones de los aspirantes a colaborador eficaz y todos los indicios que ya sumaron y su situación es muy delicada, muy delicada. Yo creo que la defensa va a tener una ardua tarea, pero veo poco probable que salgan de todas esas acusaciones. Estamos hablando de una persona que ha ejercido por dentro del Ministerio Público y que ahora es indicada como presunta cabecilla de una organización criminal, ¿no? O sea, que ha controlado todo un aparato en beneficio propio. Ya no solamente de decisiones de carácter judicial político, sino también económico, ¿no? Porque se habla de pago incluso hasta de coimas. Bueno, son los indicios, ¿no? Y todo indicio tendrá que comprobarse. Los indicios son hechos ciertos que nos conducen a verificar la realidad de un hecho incierto. Ok, no tendríamos por qué ser tan técnicos respecto a cómo trabaja la justicia. La justicia, para que el público lo sepa, es la interpretación de las leyes, los códigos, ¿no es cierto?, que rigen una sociedad. Sin esas leyes, nosotros tendríamos, pues, obviamente, un estado primitivo, no podríamos avanzar. Justicia viene de juridictio, que significa decir la ley, la boca de la ley. El juez era la boca de la ley. Es una ciencia muy interesante, muy bonita, con mucha historia, ¿no? Y ahora, pero también con mucha perversión, porque hay quien dice que, por ejemplo, en el caso de los políticos se hacen del derecho para tratar de justamente corromper estas líneas que se marcan o que definen para obviamente, el mal. Es una interpretación válida, ¿no? Sí, claro. Decíamos que todos los gobiernos autoritarios pretenden justamente hablar de la justicia y hacer su bandera. Yo no conozco un solo gobierno autoritario que no haya tomado el poder, hacer dictadura diciendo vamos a hacer justicia. O sea, yo no conozco ningún dictador que haya salido a decir tomo el poder para hacer injusticia. No, todos dicen, desde Pinochet pasando a Chávez, que van a hacer justicia, que no sé qué, ¿no? La justicia la utilizan pues como le venga en gana a estos personajes. Ok, bueno, a eso no tendríamos que volver, ¿no? Digo, o sea, el totalitarismo no es bueno. O sea, yo entiendo que la gente está cansada de la democracia, pero la democracia significa cierta libertad para discernir, ¿no? Sobre todo para poder exponer tus ideas. La imposición de estas no es lo correcto, ¿no? Y a eso creo que nos estamos asomando. Para el 2026 no falta mucho, por eso tendríamos que estar en este momento tratando de solucionar los temas, pero pasa, obviamente, ya no creo tanto por la reforma del sistema de justicia, sino por la reforma del sistema político, ¿no? Dentro del Congreso de la República. Y a lo que estamos yendo es a un Congreso que está cada vez mucho más blindado, mucho más poderoso, por encima de los demás poderes del Estado, que avasalla, que destruye, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, ¿qué nos diferencia, perdón Jesús, qué nos diferencia de estas dictaduras con partido único? O sea, ¿qué nos diferencia de la Rusia de Putin? ¿Qué nos diferencia de un gobierno chino donde hay partidos únicos? En el fondo, aquí, bajo la apariencia de diversos partidos, están actuando como si fuese un partido único. Y eso es dictadura. Eso no está bien. Por eso le repito, pues, ¿usted considera entonces que el Congreso es dictatorial? En estos momentos, al aglutinar los poderes y al hacerse el superpoder, definitivamente es sinónimo de dictadura. Ok, ¿y qué podemos hacer contra eso? Bueno, vienen las elecciones y el pueblo, el ciudadano, tiene que ser consciente de ello. Tú estás haciendo una labor, yo estoy haciendo una labor, cada quien desde su trinchera, por lo menos desde el Colegio de Abogados estamos diciendo algo que es correcto, defender la legalidad. Veo en tus expresiones también es lo mismo. Entonces, estamos haciendo pues conciencia cívica, ¿no? ¿Y cómo analiza el Colegio de Abogados de Lima el papel que está jugando el Ejecutivo con Dina Boluarte?
Quienes sabemos, pues obviamente tiene un nivel de desprestigio bastante alto, su impopularidad es alta, o sea, sigue gobernando bajo, ¿no?, el manto protector del Congreso de la República. A lo que voy es cómo la piensan, ¿no? O sea, ¿realmente podrá llegar al 2026 con todos estos problemas que está enfrentando? Ya no en lo político, porque la muñeca no la tiene en ese ámbito. Vemos cómo algunas cosas se están desbordando, pero a ver en lo legal. Bueno, yo lo que veo, y en esto sí es una apreciación general, es que hay una falta de gestión. Desde el Colegio de Abogados, que tenemos algunas iniciativas, podemos presentar algunas iniciativas legales, ya estamos trabajando en ello. Y entonces vamos a tratar de colaborar tanto con el Ejecutivo, tanto con el Legislativo y el país en general, proponiendo leyes. Y quiero anunciar que ayer conversé con la doctora Laura Zúñiga, ella es catedrática de la Universidad de Salamanca, es peruana ella, pero ha llegado al más alto cargo en materia penal, y hemos conversado sobre lo que vulgarmente se está llamando el terrorismo urbano. Y entonces el colegio va a presentar un proyecto de ley. Los expertos en materia penal no lo llaman así, tienen otras denominaciones, pero en esa línea. Entonces yo presentaré este documento al Congreso, y el Ejecutivo ojalá también apoye, y trataremos de modificar el Código Penal en esa materia. Entonces es un tema más social, ¿no? Son trabajos puntuales para ayudar a esta gobernabilidad. El país necesita tenemos un grave problema de seguridad ciudadana, y estas leyes que se están dando en otros países, la doctora Laura Zúñiga me dice que en el modelo italiano hay varias soluciones a este tipo de terrorismo urbano, y lo vamos a tomar. Entonces, en unos 15 días presentaremos ese proyecto. Esto ya no es de ahora, es ya de hace un buen tiempo, ¿no? El tema de la tipificación correcta de lo que significa pero digamos que nadie se ha preocupado seriamente del tema. Algunos lo han hecho políticamente y el colegio no ha hecho nada. A eso debería estar abocado el Congreso, a legislar en esas materias. Sí, pero vamos a colaborar. Claro, ahora, la diferencia entre terrorismo y terrorismo urbano pasa básicamente por un argumento, ¿no? El tema de la ideología. El criminal no tiene una ideología. O sí, tal vez, ¿no es cierto? La ideología del crimen, del afectar el derecho del otro, ¿no? Sí, lo que sucede es que la connotación de terrorista en función de los derechos internacionales es mucho más compleja y sale ya del ámbito nacional estrictamente. Porque podemos estar hablando de crímenes de lesa humanidad y son perseguibles a nivel mundial. Ok, eso es importante. En todo caso, vamos a estar atentos a lo que ustedes puedan postular. Veamos cómo ahora bandas ecuatorianas vienen al Perú, venezolanas o peruanas que también se van, o colombianas. El delito ya es continental. Alguien decía de que tendría que adaptarse la justicia a nivel continental para que haya una persecución entre países. Así es. Y que se adapten los códigos. Se llama, ¿no?, cooperación internacional. Exacto, que no se ha hecho en los últimos años. Pero no solamente en ese aspecto, sino también en el tema migratorio, que también es un problema del continente, ¿no? O de los países en la actualidad. El colegio va a colaborar con sus técnicos, repito, gente de primer nivel que tenemos en estas materias. Ok, doctor, entonces, no sé, o sea, ¿qué hacemos? Porque claro, conversamos sobre el tema del sistema de justicia, ahora nos aboca a eso, pero vemos que hay otros actores que también están comprometidos y que dudo que cambien en el corto plazo, pero que la justicia, ¿qué puede hacer para enfrentar estos embates? Bueno, tenemos que proponer una reforma integral del sistema de justicia. El sistema de justicia que va más allá de la Junta Nacional de Justicia. Claro, esto tiene que ser declarado emergencia. Estamos en una situación caótica y ya hemos tocado piso. El problema de la justicia no es solamente los jueces. Ya estamos viendo cómo involucra desde la policía, la fiscalía, los jueces, el Tribunal Constitucional, el INPE. Si vemos, es todo un engranaje. No basta arreglar una sola pieza. Aquí lo que tenemos que hacer es una reforma integral. Y el Estado debe preocuparse. Hay recursos internacionales para la administración de justicia. Tú decías muy bien que hubo algunas mejoras en la administración de justicia hace algunos años, justamente porque se hicieron algunas reformas con apoyo internacional. Pero eso ha decaído. El Estado se ha vuelto indolente en el tema de la justicia. Si tú tienes que cobrar una deuda, si tú tienes que cobrar alimentos, si hay una persona que ha sufrido violencia familiar o lo que fuera, ¿cuánto demora? A ver, si yo presento una demanda de alimentos, la audiencia me la van a fijar después de un año y el bebito se va a morir. Y si hay una mujer que dice, me han pegado, me agreden, me quieren matar,
presenta su demanda, la audiencia va a durar 1 año y medio. Entonces, cuando llega la audiencia, la señora ya murió, la mataron. Es que hay indolencia. Claro, la gran empresa, por ejemplo, ya no se preocupa de eso porque va a un arbitraje, paga árbitros. Ya no es, pero el Estado, que debe dotar de una justicia que tiene un carácter público, no lo está haciendo. No hay recursos suficientes para la administración de justicia y necesitamos reformar urgentemente. Bueno. El Estado tiene que declarar en emergencia esta situación. El Estado tiene que declararse en emergencia, en realidad. Así O es. sea, el país completo. Estamos en y emergencia, analizar ¿no? desde lo más profundo qué es lo que se podría dar como un cambio sustancial para una sociedad que lo está demandando, ¿no? Así es. El Perú es un país interesante, rico, con muchas posibilidades y probabilidades, pero en realidad no avanzamos porque no lo queremos. Estuve hace una semana en Múnich y me entrevisto con una autoridad académica y la pregunta es, señor, me dice, ha analizado su país, es un país muy rico, pero ¿por qué viven así? Entonces estamos en los reflectores del mundo y no entendemos qué respuesta podemos dar. Nuestra gente, ¿qué será lo que nos afecta, no? La comida, el agua, ¿por qué vivimos así? Y tenemos un país riquísimo. Bien, doctor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima.